con lister y campesino, con galán y con modesto. No hay miliciano con miedo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Ya, parece que ya. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están viendo. Este sería la segunda sesión de este gran bloque que estamos armando, que se llama Breve Historia del Movimiento LGBT, Sexualidad, Identidad y Resistencias. Como la sesión pasada ya había presentado, se llevará a cargo esta charla por parte de Alejandro Gallardo y de David Gaspar. Entonces, sin más por el momento, les doy la palabra y espero que puedan observarnos tanto en nuestro canal de YouTube Maíz Rojo como en nuestro programa, bueno, en nuestra página de Cronos Biblioteca Digital. Entonces le cedo la palabra a quien vaya a hablar. Pues muchas gracias. Antes de iniciar con el programa de hoy, nos gustaría precisar un poco las fuentes bibliográficas que consultamos en el programa anterior, igual para que queden de referencia y que puedan igual profundizar en los temas que más les hayan llamado la atención, ¿no? Entonces, brevemente voy a mencionar los títulos. Consultamos Manifiestos Gays, Lesbianos y Queer, que fue una recopilación de Rafael Mérida Jiménez. Los Antisociales, Historia de la Homosexualidad en Barcelona y París, de 1945 a 1975, de Geoffroy Huart. También el libro Decidir sobre el propio cuerpo, una historia reciente del movimiento lésbico en México, de Adriana Fuentes Ponce. También estuvimos consultando la tesis Repensando el Movimiento, una imaginación poética del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria del 78 al 81, de Miguel Ángel Barrón. Freud y la homosexualidad, de Margarita Gasque. De Freud a las terapias de corrección, de Karen Villeda. Freud y la cuestión homosexual, de Rosa de Alessio. La joven homosexual, una lesbiana que recorrió todo el siglo XX, de Rosa de Alessio. Bueno, más o menos esos fueron los textos que consultamos. Ya. ¿Me escuchan? Sí. Ah, bueno. Es que me sacó, no sé por qué, me sacó la plataforma, pero bueno. Bueno, es importante entender que definitivamente el movimiento LGTB tiene sus bases históricas en dos momentos clave. Principalmente en una vida underground, el principal expositor de esto, de que hay una vida subterránea, si lo queremos ver en español, por mucho se ha desocupado este término, por eso lo estoy ocupando. Realmente esta underground, esta vida subterránea, esta ¿cómo se llama? Convivencia social, sexual y amorosa que se daba por parte de personas disidentes de la disidencia sexual, se daba principalmente en los lugares más, ¿cómo mencionarlo? Más hostiles y hasta cierto punto clandestinos, ¿no? O sea, definitivamente el ser homosexual, posteriormente ya se retomará esta cuestión de lo gay y posteriormente a, ¿cómo se llama?, las identidades sexopolíticas, pero esta cuestión, el caso más emblemático de la misma es definitivamente el caso de los 41 maricones. El caso de los 41 maricones, que en realidad son 42, o el baile de los 41, es el caso emblemático de la historia. ¿Por qué menciono esto? En el caso de los 41 maricones, que en realidad son 42, recordemos que es una fiesta privada donde asisten hombres de la clase acomodada de la
época porfiriana, o sea, asisten básicamente la élite porfiriana, y por algunas situaciones de que se hizo el baile en la noche del 19 de noviembre para la madrugada del 20, lo que pasa es que para esa época obviamente se tenían que tener permisos para dichas fiestas. Un policía se acerca, bueno, esta es una de las muchas versiones, ¿no? Se acerca, al abrir, le abre un hombre travestido. Él al mirarlo inmediatamente ve al hombre y se asoma adentro y ve a muchísimos hombres travestidos y otros bailando con estos hombres. Lo que hacen es hacer una redada y capturar a todos los hombres que estaban ahí. Cabe recalcar que sí había, la mayoría eran hombres ricos, eran de hombres pudientes, eran herederos de grandes fortunas, pero había uno que otro trabajador que eran muy cercanos a ellos. Se dice que el número 42 en realidad fue el yerno de Porfirio Díaz, no recuerdo ahorita su nombre, pero este sujeto se supone que lo dejan escapar porque obviamente al identificarlo y estar casado con, no recuerdo si era ya estaba casado con su hija o era prometido de su hija, de Porfirio Díaz, lo dejan escapar por las azoteas para que se pudiera pelar, básicamente. A partir de esto, recordemos que en México, como ya lo habíamos mencionado en las ocasiones anteriores, como tal, la homosexualidad no estaba penalizada. Bajo el delito o la falta administrativa de faltas a la moral, ¿no? Entonces, lo que hacen es procesarlos bajo estos cargos y los mandan, unos inclusive los hacen barrer todavía travestidos como forma de hacerlos una humillación pública. Otros los mandan a lo que vendría siendo como esclavos a Yucatán, y a otros simplemente se les encarcela y en los casos más extremos parece ser que incluso los ejecutaron. En realidad no hay mucha información sobre ello, meramente algunos son rumores. ¿Por qué? A partir de esto se va a generar una idea de lo que es un maricón, un joto, un puto. Me refiero a ellos con estos términos porque para ese momento incluso llamar homosexual era una cuestión más de, ¿cómo se llama?, de un delito o de una cuestión patologizante. En la población en general se les conoce hasta la fecha, ¿no? Se les conoce como maricones, putos, jotos. Ese es el gran problema. O sea, se va a crear un estereotipo basado en ¿cómo se llama?, en la redada de los 41 maricones. Y de ahí va a ser arrastrado básicamente todo el siglo XX. Inclusive, por ejemplo, cuando haces entrevistas sobre el tema, muchas personas mayores lo que comentan es que si tú eras estudiante, y eras varón, tú lo que rezabas era que no te tocaba el número 41 de la lista de varones. ¿Por qué? Porque te relacionaban obviamente con lo puto, con lo maricón, con lo joto. Entonces, es algo que inclusive va a, ¿cómo se llama?, a permear tanto en la sociedad el número 41, que inclusive ciertos códigos policíacos, cuando trataban de comunicarse que tenían que detener una persona violenta, homosexual, ¿cómo se llama?, el número clave para una persona homosexual era el 41. Entonces, todo esto va a permear bastante en la sociedad. Posteriormente, lo que vamos a encontrar de las disidencias sexuales va a ser, gracias a la labor del INAH, que tiene esta serie de fotografías que la catalogó como la Jototeca, donde son ciertas fotografías de ciertos hombres homosexuales o de disidencia sexual en general,
en las cuales se les detiene y se les lleva a los juzgados, y ahí podemos mostrar esta diversidad que hay, ¿no? De qué era el ser homosexual, de qué era el ser joto, de qué era el puto, ¿no? Inclusive, todo esto va a llevar a que, pues obviamente, a la represión que había, que se generen ciertos códigos y ciertos lugares clandestinos, o que ciertos lugares se adopten y que tengan ciertos códigos para que puedan tener relaciones homoeróticas, principalmente. Uno de los casos en donde más se puede ver esto es inclusive en la novela del vampiro de la colonia Roma. Recordemos que el vampiro de la colonia Roma se basa mucho en experiencias reales de cómo era la convivencia homosexual en los años 70 para atrás. Entonces, inclusive hay varias tesis que hablan que, por ejemplo, en la Plaza Garibaldi, era muy fácil que ir a conseguir a tener encuentros sexuales con soldados. Entonces, o sea, todos estos mecanismos van a implementarse como medida de poder construir y de tener relaciones homoeróticas sin tanta represión. Obviamente va a seguir la represión, van a seguir las llamadas raxias, que son redadas muy brutales hacia la comunidad LGTB en general. O sea, eran literalmente... si no conocen el término, viene siendo de una estrategia militar, de básicamente como un estilo sitio, y básicamente es aniquilar al enemigo. En este caso, el enemigo son las personas homosexuales, ¿no? Va a pasar el tiempo y se van a implementar una serie de medidas, y aquí viene lo interesante. Recordemos que una de las características de Stonewall era que era controlado por la mafia, ¿no? En el caso de México, los primeros bares gays van a ser controlados por algo parecido, ¿no? Inclusive Xóchitl, la autoproclamada reina de los homosexuales, va a estar relacionado incluso con, ¿cómo se llama? Con esta cuestión de la prostitución y de la trata. O sea, va a estar muy relacionada, y entonces al tener ciertos favores de ciertos políticos, va a ir obteniendo permisos para que vayan abriendo los primeros bares, ¿no? Y entonces ahí va a empezar, digamos, esta cuestión de la apertura de bares. Mientras todo esto pasaba, recordemos que van a ocurrir momentos muy importantes, y aquí es donde viene un debate incluso dentro con los mismos activistas. ¿Cuál es la inspiración real de salir en 1978, en la primera marcha? Se plantean varios orígenes. Algunos utópicos, otros no tanto, pero los voy a mencionar. Unos mencionan que la influencia directa fue el movimiento estudiantil del 68. Recordemos que muchos de los activistas que van a salir a las calles en el 78 estuvieron muy involucrados en el movimiento del 68, eran estudiantes que les tocó ir a los mítines, ir a las marchas, hasta la tragedia del 2 de octubre. Obviamente ellos son sobrevivientes de esto, muchas veces otros ni siquiera estaban en el país, o por cuestiones del estilo no fueron a la marcha antes de la masacre del 2 de octubre. Bueno, otro de los orígenes que también se plantea es que directamente está relacionado con Stonewall. Stonewall, recordemos que, como ya lo habíamos mencionado, va a ser inspiración para muchos de los movimientos LGTB a nivel mundial. Va a ser el parteaguas, porque aunque efectivamente eran redadas, fue una revuelta, en realidad no era un movimiento, la revuelta va a ser utilizada a partir de eso como para transformarse en un movimiento en el 1970. Entonces, digamos que por eso se menciona que en realidad hay varios orígenes. Es Stonewall, el movimiento de 1968, el estudiantil, y aparte hay un tercer origen que se ha estado planteando, y es cuál es ¿cuál es el origen del Frente de Liberación Homosexual? Que ahorita lo vamos a tratar un poquito más adelante, pero se plantea
que el hecho de que Monsiváis haya ido a Londres, a Inglaterra, no recuerdo exactamente si a Londres, me parece que fue a la Universidad de Oxford, va a ser el origen, digamos, del movimiento, el movimiento LGTB en México, para dar nacimiento al Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Todas estas inspiraciones inclusive se siguen debatiendo hasta ahorita. Muchos incluso alucen a los hechos sucedidos en noviembre, como es el caso de Cotita la Encarnación, ocurrido en la época colonial, o es el caso de los 41 maricones, también ocurrido en noviembre. En realidad es un tema muy debatible, podríamos profundizar un poco más, pero en realidad son estos orígenes lo que le da cierta forma al movimiento LGTB en México. Bueno, ahora le toca a Alex. Bueno, y ya como nos adelantaba David, eran muchas las cosas que ocurrían, ¿no? Que daban como inspiración a esos movimientos. Y en general también cabe mencionar que el país ya de por sí, México, enfrentaba una situación bastante compleja, ¿no? En los años 60, 70, había una crisis económica y política. Cada vez el régimen político se consolidaba más como un autoritario. Había cada vez un mayor deseo de democracia. Estaba la guerra sucia, los movimientos sociales al mismo tiempo. Y fue como en ese momento en el que surge el Frente de Liberación Homosexual. Esa es como la primera agrupación formal, organizada de alguna forma, de homosexuales en México. El Frente de Liberación Homosexual, el cual fue creado el 15 de agosto de 1971 por Nancy Cárdenas y Carlos Monsiváis, el escritor Carlos Monsiváis y la directora de teatro, también militante activa del Partido Comunista Mexicano, Nancy Cárdenas. Aquí cabe señalar que este frente fue creado en la clandestinidad justo por esta situación tan compleja que enfrentaban los movimientos en los años 70. Y como ya lo decía David, no hay como un consenso generalizado de cuál es la inspiración directa, pero sí podemos decir que el movimiento de Stonewall tuvo claro su influencia ahí, y también el Frente de Liberación inglés, justo por lo que decía David, que Carlos Monsiváis se encontraba en Inglaterra, y a través de cartas y documentos comunicaban las distintas estrategias y posturas que el Frente asumía en Inglaterra y que posteriormente se debatía y podía replicar en México. Entonces, este frente comienza con algunas acciones muy concretas que darían inicio a esta vida pública de la homosexualidad en México, ¿no? Una de ellas es que se manifestaron públicamente por la discriminación que ejerció la tienda departamental Sears al despedir a un empleado por una supuesta homosexualidad, ¿no? En este caso era porque era una persona amanerada que se le despide, y entonces se comienza a denunciar esos actos como discriminación, ¿no? También comenzaron a solicitar de las escuelas que se incluyera la educación sexual como parte fundamental de la educación básica, y también tenían peticiones concretas a que los psiquiatras y los psicoanalistas dejaran de reconocer a la homosexualidad como una perversión. De nuevo, esto nos remonta un poco a la sesión pasada en la que discutíamos cómo la idea errónea de que el psicoanálisis plantea que la homosexualidad es una enfermedad que hay que curar, permeó en México, y bueno, hacia los años 70 era como un consenso generalizado entre psiquiatras y psicoanalistas. Y bueno, en general este frente, ya lo decía yo, trabajó en la clandestinidad y más que nada funcionaba como un grupo de concientización, ¿no? Se reunían cada domingo grupos de alrededor de 60 personas, y lo que hacían era hablar a partir del yo. Justo como Nancy Cárdenas era psicoterapeuta, servía muchísimo porque entonces, bueno, presentaba algunas metodologías que permitiera que los homosexuales y las lesbianas se reunieran en este punto y pudieran hablar de sus experiencias, de sus vivencias, de sus sentires, ¿no? Bueno, en este momento voy a citar a Miguel Ángel Barrón para describir un poco el planteamiento tan radical que este frente ya tenía de alguna manera, ¿no?
ya que pretendió bosquejar el simulacro representacional edípico criminal que la biopolítica había montado desde principios de siglo. En consecuencia, desde ese lugar, desde la misma representación negativa, asumir la diferencia de una manera personal y positiva. Era decir, soy de ambiente, soy así, soy hermoso, ¿y qué? Esta estrategia sexopolítica se mantuvo y la adoptó también el FAR, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, más adelante hasta el 81, ¿no? Y bueno, en general, entonces, esta era la manera en que se presentaba el frente. Se reunían, discutían y aprendían también a resignificar lo que su sexualidad representaba en el México de los 70s. Y fue un frente que tuvo una importancia muy considerable, pero que también se desintegró muy rápido, ¿no? Como en todo grupo que recién va iniciando, se presentan las fricciones al interior y en este caso, pues, fue lo que terminó desintegrando al frente, ¿no? Platicaban mucho que en ocasiones las lesbianas y los gays se alcoholizaban y entonces se volvían muy agresivos y entonces había muchos problemas para poder platicar y dialogar, ¿no? Entonces comienzan ahí como las primeras peleas. Por otro lado, también las reuniones comenzaron a convertirse en un lugar de ligue, lo que también se prestaba que hubiera otros desacuerdos, otras peleas, y que fuera un poco más difícil dialogar y continuar con este camino que recién se estaba trazando, ¿no? Incluso hay un incidente que platican mucho, de que José María Covarrubias había sido molestado por una compañera por ser tartamudo, y que él le gritó a ella lesbiana, y entonces Nancy Cárdenas se volteó y lo abofetea, ¿no? Y en general, pues ya había como una fractura que ya tenía algo de tiempo en ese frente y que fue lo que terminó desintegrándolo, ¿no? Pero digamos, ahí queda como el primer registro de una manera de organización de las y los homosexuales en México. Bueno, como mencionaba Alex, es interesante cómo entender este primer intento de frente, porque recordemos que para esa época ya existían ciertas agrupaciones, algunas van, otras vuelven a aparecer, otras se siguen manteniendo para dicho frente. Cabe recalcar que definitivamente el Frente de Liberación Homosexual estaba básicamente destinado a fracasar por esta cuestión que tenía Nancy Cárdenas y Carlos Monsiváis, ¿no? De no confrontar al poder. O sea, eran muy críticos, a lo mejor desde la academia, pero eran muy cobardes al momento de salir a las calles. Inclusive esta disputa que se tenía, inclusive la llegó a mencionar Juan Jacobo, que era es que no es lo mismo estar escribiendo a salir a las calles, porque al fin y al cabo el salir a las calles, ir a una marcha en la cual exijas tus derechos, pues es una cosa muy diferente a estar solamente desde un punto académico a mantener esa lucha, ¿no? Este distanciamiento va a permitir principalmente ¿cómo se llama? Que se separen un buen rato, unos años, y que posteriormente se vuelvan a unir, no todos, cabe recalcar, pero que sí se vuelvan a unir y que tomen la decisión de crear un nuevo frente, o sea, que todos los colectivos, obviamente respetando su independencia, pero basándose en su estructura, crear el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, retomando el modelo francés, como ya lo habíamos mencionado en la anterior sesión, retomando esta cuestión del modelo francés, va a crear esta organización que definitivamente va a dar solidez y va a ser de tal fuerza que va a poder salir a las calles por primera vez, ¿no? Recordemos que no es casualidad que hayan salido en el 78. En el caso de, como ya lo habíamos mencionado, de España, va a influir que sea en el 78 porque se despenaliza la homosexualidad en España. En el caso de México, es por el 10º aniversario luctuoso de la masacre del 68. Esto va a ser súper importante. ¿Por qué? Porque ellos no van a salir solos, no van a salir no va a ser
la primera marcha del orgullo, si lo queremos ver así, sino se van a unir a una marcha mucho más grande, que es la marcha del inicio del movimiento estudiantil del 68. Recordemos que el movimiento estudiantil del 68 inicia el 26 de julio y termina con la masacre del 2 de octubre. Pero antes de que entremos en detalle con la marcha del 26 de julio, me gustaría recalcar que esta no va a ser la primera aparición pública del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. La primera acción pública que se va a hacer en el Frente el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, perdón, va a ser esta carta que le envían a la revista Proceso, una de las revistas que ha sido parte de la historia y que ha sido básicamente la oposición a los gobiernos de derecha, inclusive ha sido la página de referencia por sus análisis y sus, ¿cómo se llama?, sus artículos tan críticos hacia el gobierno. Van a mandar una carta en la cual van a manifestar su molestia por dar a conocer las ideas de Roberto Cobo. Básicamente, él va a seguir patologizando la homosexualidad, va a decir básicamente que la homosexualidad es una enfermedad, es una cuestión que debe ser erradicada, que se debe curar, o sea, todo esto que obviamente el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria quería erradicar, ¿no? O sea, definitivamente ellos lo que menos querían era esta cuestión de las llamadas terapias de conversión, que hasta la fecha, que utilizando el nuevo término, que es la CECOSIC, entonces siguen influyendo. Se querían eliminar. Obviamente, ellos mandaron una carta muy molestos por parte del líder del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, que es Juan Jacobo Hernández, en la cual expresan su molestia y que esta va a ser realizada, como creo que ya lo mencioné, pero si no lo vuelvo a repetir, va a ser realizada va a ser publicada el 24 de julio de 1978. Esto va a ser súper importante. ¿Por qué? Porque les va a dar va a recaer, va a haber de nuevo una confrontación con los antiguos miembros del Frente de Liberación Homosexual, principalmente con Carlos Monsiváis y con Juan Jacobo Hernández, que era el líder en ese entonces del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. ¿Por qué? Porque va a confrontar a la primera dama de ese momento, Margarita, ¿cómo se llamaba? La esposa de López Portillo. Esto va a ser súper importante porque Monsiváis va a decir que no se podía criticar a la primera dama. Y recordemos que para ese momento todavía tenemos una dictadura de los gobiernos priistas muy fuerte. Entonces, básicamente, al decir esto, Monsiváis les quería dar un manazo para que se callaran. Afortunadamente, Juan Jacobo Hernández decide seguir con los ataques y posteriormente, el 26 de julio, van a salir a marchar. Esto va a ser importante porque, como ya lo había mencionado, ellos van a salir en la marcha conmemorativa de los 10 años del movimiento del 68. Ellos se van a poner en lo que vendría siendo la parte de atrás del Partido Revolucionario de los Trabajadores y enfrente del Partido Comunista Mexicano. Esto va a ser esencial porque recordemos que para ese momento el Partido Comunista Mexicano es el partido de oposición de izquierda más grande que existe en México. Sus acciones dejan mucho que desear, pero definitivamente es el más importante para ese momento. El Partido Revolucionario de los Trabajadores, y aquí es algo impresionante lo que va a pasar. O sea, definitivamente, inclusive me voy a permitirse citar lo que vendría siendo la tesis de, ¿cómo se llama?, de Barrón, que dice lo siguiente: empezamos a avanzar, íbamos decididos y echábamos nuestras consignas tan diferentes: socialismo sin sexismo,
no hay libertad política si no hay libertad sexual. No somos libres hasta que todos seamos libres. Revolución en la fábrica y en el colchón. Soy homosexual y ¿qué? Empezamos a jugar con las consignas, pero surgieron las básicas del momento, del movimiento. Entonces, realmente esto es súper importante porque efectivamente el movimiento homosexual nace con una, sale a las marchas con una cuestión de conmemorar el aniversario luctuoso del movimiento del 68, pero también meten sus consignas porque, como ellos mismos lo dicen, no hay libertad política si no hay libertad sexual, no hay libertad si no todos somos libres. Esto va a ser impactante, inclusive el mismo Juan Jacobo llega a mencionar en el segundo escrito en esta tesis, que que el Partido Comunista, al ver que estaban los jotos, se empiezan a replegar por esta cuestión de que ellos no querían ser vinculados con los jotos, ¿no? Inclusive los medios se van a impresionar tanto que básicamente los que se van a llevar las fotografías y los grandes espectaculares en los periódicos van a ser este pequeño contingente, ¿no? Va a ser un momento crucial porque va a dar inspiración para que en el año 79 salgan ya de propia forma a marchar. Obviamente no va a estar tan fácil, porque antes tan siquiera iban pegados a los contingentes y de alguna manera se podrían sentir un poco seguros. No es lo mismo marchar con los contingentes a marchar solo. Obviamente, me parece que en la del año 79, un grupo de policías los quiere cercar para que no termine la marcha y ellos los enfrentan. Esto también es importante porque eso implica que rompen esta tensión del miedo, de la sumisión que se tenía por parte de estos sujetos subalternos. De decir, no, ya estoy hasta la madre de que a mí me des las putizas. Yo, a partir de este momento, yo me reivindico como persona y yo empiezo a ejercer mis derechos. Esto va a ser súper importante, tanto así que una de las más grandes victorias del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria es que se logren parar las raxias en la Ciudad de México. Eso va a ser súper importante. Es uno de los logros más importantes que va a lograr el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Enfrentarse al jefe policíaco que es el Negro Durazo, uno de los jefes policíacos más corruptos y más hostiles que ha existido hasta la época. El hecho de que hayan sabido confrontarlo y negociar explica qué tan empoderados estaban y qué tan preparados políticamente llegaron a estar para enfrentarse a una de estas personas. Definitivamente el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, al tener tantos miembros con diferentes perspectivas, porque recordemos que el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria tenía tendencias marxistas, va a desquebrajarse básicamente, o sea, se va a romper esta cuestión del frente, van a continuar las organizaciones que tenían como base el Frente Homosexual y va a desaparecer. Esto va a ser crucial al momento de lo que vendría siendo la continuación de la marcha. Bueno, y entonces, ya como adelantaba David, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria en realidad la primera vez que marcha lo hace en esta conmemoración del 2 de octubre, ¿no? No como tal una marcha específicamente del orgullo LGBT, pero sí se adherían a una marcha que era mucho más grande, ¿no? Entonces ya fue formalmente en 1979, es decir, un año después, que se genera esta primera marcha oficial del orgullo LGBT, del orgullo homosexual en este caso, donde se conmemora de manera simbólica la rebelión de Stonewall. Fue el 29 de junio y se cuenta que hubo alrededor de 300 personas las que marcharon, ¿no?
Y en este caso, el volante que repartía el FAR mostraba consignas como nuestra dignidad como seres humanos, con una opción sexual diferente, válida y viva. Y aquí pues, fue básicamente el inicio de visibilizar la existencia de personas LGBT, ¿no? Que salen del closet, que demuestran que la situación personal que viven es política y que tienen que hacerse notar porque son sistemáticamente segregados y olvidados, ¿no? Y en este caso resalta algo muy interesante. Por un lado es que hubo varios grupos solidarios a la causa LGBT, que como tal no estaban hechos para la causa LGBT, como el colectivo de mujeres Lucha Feminista y el Movimiento de Liberación de la Mujer, así como también el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, que fue justo el partido que permitió en el 78 que los homosexuales se colocaran atrás, ¿no? A diferencia del Partido Comunista. Y bueno, lo que se empieza a descubrir en esa primera marcha oficial es que ya había discrepancia ideológica entre el FAR y Lambda, por ejemplo, ¿no? Aquí hago la aclaración. Lambda era otro de los colectivos LGBT que también se había formado en esos años y estaba integrada principalmente por hombres y mujeres, la mayoría de clase media. Y si bien sí tenían algunas coincidencias ideológicas con el FAR, Lambda se fue más que nada por una visión más feminista y una política más pragmática, ¿no? A diferencia del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, que estaba integrado en su mayoría por hombres y cuyo planteamiento era un poquito distinto. En un momento lo voy a abordar, ¿no? Y bueno, también estaba Oikabet, que se conformaba únicamente por lesbianas y por supuesto que la inspiración ideológica venía más del lesbofeminismo, ¿no? Pero bueno, en esta primera marcha ya había como las primeras discusiones o diferencias entre el FAR y Lambda, justo por la manera en que decidían representar la homosexualidad en estas marchas, ¿no? El FAR siempre le apostó pues a un plano más radical, ¿no? Al mostrar las representaciones homosexuales como caricaturas, justo para producir nuevos efectos reales, ¿no? Era un poco el planteamiento que había hecho el Frente de Liberación Homosexual, pero bueno, aquí estaba reinterpretado, ¿no? Y era justo visibilizar y poner al centro a las travestis, las vestidas, las locas y generar un vínculo distinto, ¿no? Social. Entonces, en general, lo que intentaba el FAR a lo largo de su periodo activo fue evidenciar la opresión sexual que se acompañaba de la opresión económica y que todo esto tenía que ver por una política biológica capitalista en la que se insertaba una lógica de exclusión e inclusión con los homosexuales, las lesbianas, pero también con las mujeres y otros sectores sistemáticamente marginados y desprotegidos, ¿no? Entonces, el FAR como estrategia adoptó las garantías individuales que la Constitución mexicana ya presentaba, ¿no? En el artículo primero, en los primeros artículos. Esta era la que les iba a permitir exigir el derecho a la reunión, a la asociación, a la información, a la expresión, obviamente con los homosexuales y las lesbianas, ¿no? Y fue así que el FAR entonces presenta como su primera declaración de principios, ¿no? Donde tienen temas como la defensa de derechos democráticos y constitucionales, la lucha contra la represión policíaca ejercida contra homosexuales y lesbianas, la defensa legal de los homosexuales perseguidos y encarcelados por ser homosexuales, por su apariencia física, la amplia difusión de información objetiva, veraz y científica tras las campañas de denigración emprendidas en los medios de comunicación contra homosexuales y lesbianas, la erradicación legal del lenguaje denigratorio, la solidaridad y vinculación con grupos fraternos de homosexuales y lesbianas, la solidaridad con luchas feministas por la emancipación de la mujer, del yugo sexista, la solidaridad con la lucha de las clases trabajadoras explotadas y otras minorías oprimidas por razones de clase, sexo, raza, generación o nacionalidad. También la discusión y el esclarecimiento de grupos,
la discusión y el esclarecimiento permanente de la vinculación que existe entre sexualidad y lucha de clases, y la vinculación con aquellos grupos progresistas comprendidos con las luchas populares que rechazan toda forma de discriminación. Es decir, aquí podemos apreciar ya que había una cierta interseccionalidad en el discurso y la práctica política y estrategia política que decidía adoptar el FARC, ¿no? Y entonces, del 78 al 80, fueron los 3 años de mayor actividad por parte del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, en la que se hizo un sinnúmero de eventos, publicaciones, en muchas ocasiones en colaboración con los otros colectivos, recaudación de fondos, e incluso se hablaba de que se hicieron filiales en otras ciudades del país. Sin embargo, eso, igual fue como uno de los temas que también dio problemas al final y que propiciarían la disolución. Bueno, ahorita rápido hablaré sobre eso, pero en general, del 78 al 80 podemos comprenderlo como los años en los que el Frente tuvo mayor incidencia y mayor actuación en todo México, en la Ciudad de México. Sin embargo, sí había un problema en cuanto a la constitución del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Si bien tenían muy clara la lógica capitalista y la forma en que estaban oprimiendo a los homosexuales y las lesbianas, no había una definición concreta de qué postura ideológica de izquierda estaban adoptando, ¿no? A diferencia de Lambda, que la tenía mucho más clara y que entonces trabajaba con el Partido Revolucionario de los Trabajadores. De hecho, había quien decía que Lambda era un grupo político del PRT, ¿no? Algo que no ocurría con el FARC. Y se considera que esa fue una de las causas, de las múltiples causas que dieron pie a su disolución en el 81, ¿no? Y en general también se habla de pugnas irreconciliables con las otras organizaciones como Oikabet y Lambda en cuanto al actuar y al devenir del movimiento, ¿no? Y entonces finalmente en la primera asamblea plenaria organizativa del Frente, en 1981, se desintegra formalmente el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Ok. Sí, como mencionaba Alex, o sea, definitivamente el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria tuvo un buen inicio, pero era obvio que se iba a desintegrar. Definitivamente el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria cumplió con su función de salir a las calles y que integrara formalmente la marcha. Posteriormente, como ya lo había mencionado, otras organizaciones llevarán la organización de la marcha. Cabe recalcar que, por ejemplo, mucha de la crítica que se hace en contra de la marcha es que tiene este sentido carnavalesco y pues a comparación de muchas de las marchas es por lo mismo de una reivindicación del movimiento. O sea, no podemos, ¿cómo se llama? Como planteaba el movimiento homofílico, separar este sentido carnavalesco con este sentido de lucha política. Definitivamente es uno de los pocos movimientos sociales que va a tener esta lucha, esta característica en sus marchas, este sentido carnavalístico en lo absurdo, sigue siendo político. Bueno, otro de los factores que va a retrasar la lucha del movimiento LGTB a nivel mundial y a nivel nacional va a ser esta cuestión del VIH. El VIH va a retrasar todos los sentidos de luchas que ya se tenían. ¿Por qué? Recordemos que el VIH se tiene el rango y la teoría de que empezó a matar gente más o menos de entre el año 76 y el año 78. En esos años se cree que fue los primeros fallecimientos de esta pandemia mundial. Recordemos que los primeros casos en México, si no mal recuerdo, es en el año 82 cuando se reporta el primer caso, y a partir del 84 es cuando va a pegar muchísimo más fuerte en el país, tanto así que, por ejemplo, recordemos que el
el VIH va a haber justificación por parte de los grupos conservadores, principalmente de los religiosos, para decir, Dios está castigando a las personas homosexuales. Es por eso que son propagadoras del virus. Es el castigo divino, ¿no? Con toda esta cuestión de discurso ideológico, va a pesar muchísimo en todo lo que vendría siendo el movimiento LGTB, tanto así que va a empezar a girar con una cuestión de ya no ser solamente un grupo ¿cómo se llama?, con tendencia a luchar por los derechos humanos, sino también por un movimiento sanitario. ¿A qué me refiero con esto? A luchar por el acceso a la atención médica, que es muchas veces hasta la fecha negada, ¿no? Que una persona con VIH no se le quiere aceptar o no se le quiere atender. ¿Por qué? Porque hay mucha ignorancia. Si había muchísima ignorancia en los años 80, que cuando fue el mayor boom de la enfermedad, y que hasta la fecha sigue, hay que recalcar que mucha de esta desinformación fue propiciada por los grupos conservadores. Definitivamente, el movimiento LGTB se atrasó bastante. Hubieron muchísimas pérdidas de personajes y actores importantes del movimiento. Va a ser uno de los grandes golpes al movimiento LGTB. Definitivamente, aquí los periódicos van a jugar un papel crucial en contra del movimiento, porque ellos si ya venían atacando a la comunidad por ser afeminados, o en el caso de las lesbianas, por ser muy machorras, por romper estas cuestiones de la heteronorma, van a agregar este elemento de los sidosos. Inclusive el término sidosos, que nos recuerda a los leprosos, ¿no? O sea, al apestado de la sociedad, va a involucrar y va a aferrar muchísimo más fuerte el discurso de decir, hay que apartarlos de la sociedad, porque estos, aparte de que nos pueden volver putos, nos van a contagiar de SIDA. Esto va a ser uno de los grandes golpes del movimiento, que va a cambiar el rumbo de muchas organizaciones que de formar cuadros políticos van a luchar por los derechos al medicamento, a la atención pública, ¿cómo se llama?, a la atención pública y digna, a la atención, ¿cómo se llama?, de tan siquiera tengan el mínimo, la mínima atención cuando lleguen a la etapa terminal ya con el SIDA. Entonces, definitivamente, el movimiento LGTB va a cambiar su rumbo y va a crear dos perspectivas diferentes. Para muchos va a empezar su proceso de despolitización por esta cuestión, que va a recibir un golpe brutal ¿cómo se llama?, a miembros de los activistas, y otros plantean que en realidad no fue un proceso de despolitización, sino el proceso de despolitización fue un poquito antes, o incluso fue al mismo tiempo, pero que no influyó por el VIH. Definitivamente el VIH influiría después en los movimientos LGBT regionales, por esta cuestión de la desatención que va a sufrir por parte del sector salud, y que van a reivindicar su cuestión de ser homosexual, de ser gay, de ser lesbiana, más aparte por esta lucha de ser atendidos en el sector salud. Principalmente ahí las trans y las personas afeminadas y con VIH pero en esta nueva ola del movimiento LGTB en los estados, ¿no? Eso sería todo. Toca Alex. Bueno, y entonces, justo eso, ¿no? Lo que mencionaba David, que más o menos en el 82 es que inicia esta pandemia en México, y el FARC coincide que en el 81 termina, se desintegra, es pues casi simultáneo, ¿no? Y no podríamos decir que uno es causa del otro, pero sí, definitivamente, sí hubo un proceso ahí de despolitización bastante severo, que sí atrasó años el activismo LGBT que ya se había construido
un desarrollo de pensamiento ideológico y de prácticas políticas que ya estaban pues prácticamente consolidadas, ¿no? Y es así como pues se atraviesan como años muy difíciles para la diversidad sexual prácticamente en todo el mundo, ¿no? Como decía David, costó muchísimas vidas y fue como un momento muy difícil porque justo lo que habían logrado estos frentes de liberación homosexual, este frente de homosexual de acción revolucionaria, todos esos colectivos, era resignificar lo que era ser LGBT en la vida pública, ¿no? Era empezar a ganar orgullo por la identidad y de pronto cargar con el estigma de lo que fue el VIH en su tiempo, pues fue algo muy severo, ¿no? Y algo que hasta la fecha aún tiene estragos. Si bien hubo avances gigantescos en el campo de la medicina para tratar a las personas que viven con VIH, hoy el VIH sigue cobrando muchísimas vidas y ya no es tanto por la enfermedad o el diagnóstico, sino por el estigma que carga, ¿no? El estigma que hace que entonces a la gente le dé miedo irse a hacer pruebas de VIH, o el estigma que causa anunciar y reconocer que se vive con VIH y que no hay nada como malo en ello, ¿no? Entonces, llega a ese punto y por otro lado, por allá del 1997, el país empieza a vivir un proceso muy interesante de apertura democrática. Como ya lo adelantaba, por ahí de los 60, 70 se había consolidado un régimen democrático que no era democrático, ¿no? Que era muy autoritario y que esto pues causó tal nivel de tensión que comenzaron a abrirse espacios, ¿no? Y se comenzó a reformar la ley electoral y se comenzó a ganar, la oposición comenzó a ganar distritos, algunos municipios en distintas partes del país, hasta que en el 97 se gana la capital del país, ¿no? Lo más importante. Y entonces 1997 es un año clave, es un punto de inflexión a nivel político en el que muchos movimientos sociales aprovechan para comenzar a ganar un espacio en la toma del poder, ¿no? Para finalmente tomar el poder y tomar decisiones. Y en este caso, en la Ciudad de México, los movimientos LGBT resurgen en ese momento y dan inicio a un activismo legislativo, si le podemos llamar así, ¿no? En el 97 se elige a la primera diputada abiertamente lesbiana en la Cámara de Diputados, Patria Jiménez. Ella pues fue como quien inició con este activismo legislativo y uno de los grandes logros en su periodo fue que se termina con la homosexualidad como agravante del Código Penal y bueno, digamos que ese es el punto en el que ahora como estrategia nueva empiezan a tomar las personas LGBT espacios de la vida pública, de la vida política de México para tomar decisiones que les permitan tener mayores beneficios, ¿no? Esto va a dar pie a luchas que van a continuar después, ¿no? Como la lucha por el matrimonio igualitario o sociedades de convivencia, como se llamó al principio, y también la lucha justo por garantizar el tratamiento digno a personas que viven con VIH, ¿no? Entonces, bueno, después de toda esta práctica política que era muy transgresora del Estado, ¿no? Muy crítica del Estado, finalmente en el 97 inicia un nuevo activismo que se inserta más en la lógica democrática del país. Sí, exactamente. Definitivamente el 97 va a ser crucial. Inclusive en nuestras cápsulas anteriores mencionábamos que definitivamente la lucha de la izquierda desde diferentes sectores se va a ver a partir de los 80s y se va a reforzar a partir de los 90s cuando el PRD logra, tomar el poder en el Distrito Federal y que empiece a reformar políticas públicas a favor de los sectores más discriminados. Va a ser un gran logro, definitivamente, pero también tenemos que tomar a la par que a partir del 2000 va a entrar la derecha con todo, me refiero al PAN. Definitivamente la derecha y ultraderecha van a llegar a gobernar, principalmente reflejado en Calderón con la ultraderecha, inclusive que en 2010, cuando se logra aprobar el matrimonio igualitario en la Ciudad de México, Calderón mete una controversia institucional a la Suprema Corte aparte,
de parte de la Procuraduría General de la República. O sea, ahí vemos esta intención de no querer apoyar estas políticas públicas a favor de los sectores más discriminados. Entonces, definitivamente, el movimiento LGTB va a ver sus primeros grandes logros hasta básicamente entrado el siglo XXI. La primera década va a tener sus primeros logros chiquitos y ya a partir de la segunda década se van a empezar a ver muchísimo más victorias en los estados principalmente, que cada vez se gana más terreno en una cuestión de lo legislativo. Definitivamente, inclusive ahorita ya hay una crítica desde una cuestión que un poco lo abordaremos en la cuarta sesión más, de que si realmente es necesario el matrimonio igualitario por una cuestión teórica, ¿no? Pero si lo vemos desde una cuestión pragmática, pues sí, porque al fin y al cabo es un derecho que debemos tener todos. O sea, no es porque necesariamente te quieras casar, ¿no? Sino solamente debes tener ese derecho, debes tener acceso a todos los derechos que como ciudadano te corresponden. Definitivamente el movimiento LGTB va a empezar a ver sus primeras grandes victorias hasta la primera década del siglo XXI y en la segunda década. Pero esto no quiere decir que las marchas han sido de gratis, no. O sea, las marchas y el movimiento LGTB temprano lo que hizo fue sentar las bases de todo lo que actualmente estamos viviendo. Definitivamente no podríamos hablar ni siquiera de matrimonio igualitario sin que hubiera las marchas tan aguerridas del 78 para acá. Ahorita ya podríamos hacer una crítica si realmente es una marcha o es un desfile, porque por esta cuestión de las marcas principalmente vistas en la Ciudad de México, ¿no? Pero pues ese es otro tema y pues definitivamente la lucha legislativa que se vio a partir de la década del año 97 es un triunfo más que el movimiento LGTB debe tomarlo y no debe dejarlo ir. O sea, es algo que se ganó y que se debe perder. Bueno, más que nada, pues sí, digo, coincido mucho con David, que justo todos los sucesos que hemos narrado hoy en realidad tuvieron una relevancia gigantesca y que sin todos esos sucesos pues no estaríamos en el punto en el que estamos hoy, ¿no? Sin duda sentaron precedentes sumamente importantes. Y bueno, me gustaría aprovechar para citar las fuentes bibliográficas que consultamos para este programa. Por ejemplo, bueno, creo que uno de los textos a los que más hicimos referencia fue a la tesis de Miguel Ángel Barrón, Repensando el movimiento, una imaginación poética del Frente Homosexual Excontrarevolucionaria de 1978 a 1981. También consultamos la trayectoria política del movimiento lésbico gay en México de Jordi Díez, también Gay en México, lucha de representaciones e identidad de Rodrigo Laguarda, también la tesis de Espinosa García, El Cabaret, espacio de sociabilidad homosexual y sus presentaciones en la Ciudad de México, 1946 a 1955. Y si no me equivoco, no sé si falta alguno. Sería la institucionalización del movimiento la institucionalización del movimiento lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti en la Ciudad de México, 1978-2013, de Carlos Arturo Martínez Carmona, es tesis de doctorado de la Flaxo. Y agregando lo que vendría siendo para la vida underground, yo cité lo que vendría siendo el texto Tengo que morir todas las noches, una vida underground en la Ciudad de México, de Ricardo Osorno. Bueno, pues eso ya sería todo por nuestra parte. Gracias por acompañarnos y esperemos que nos vean en la siguiente en el siguiente programa. Va a tratar del movimiento LGTB en la América Latina, principalmente, y el último, que es un poco, todavía se está analizando qué se va a tocar, pero van a ser básicamente lo que vendría siendo las identidades sexopolíticas. Ok, muchas gracias por vernos.
nuestra transmisión en vivo por Facebook Live, en la página de Cronos Biblioteca Digital. Y si nos estás viendo en YouTube, en nuestro programa Maíz Rojo, puedes pasarte a la página de Facebook de Cronos Biblioteca Digital, donde ya lo habíamos hecho, habíamos publicado algunos libros referentes al movimiento LGBT en México, en América Latina, pero pues los volveremos a publicar, ¿no? Entonces, te esperamos en la próxima sesión, que será la próxima semana, y pues muchas gracias. Hasta luego.